Reflexión cristiana, oración de la noche para dormir en paz. Cuando cae la noche y todo se va silenciando, nuestro corazón a menudo queda lleno de pensamientos. Algunos días traen alegría, otros tristeza y angustias del mundo cotidiano, y muchas noches es una mezcla de todo. Pero cada noche nos brinda una oportunidad sagrada, detenernos, respirar y entregarle a Dios todo lo vivido. Esta reflexión es una invitación a entrar en su presencia al finalizar el día, a través de una oración profunda que nos permita descansar en paz, confiando en su amor, su cuidado y su fidelidad. Dios desea darnos descanso, no solo físico, sino también del alma. Hoy, vamos a sumergirnos en esa verdad para encontrar consuelo antes de dormir. La importancia de terminar el día con Dios. La noche es un momento especial para acercarnos a Dios. Después de todas las actividades, decisiones, conversaciones y emociones del día, es fundamental tomar unos minutos para entregárselo todo al Señor. En Salmos 4:8, David declara: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Esta es la promesa de Dios para ti. Paz en medio de la oscuridad, confianza cuando cierras los ojos, descanso cuando sueltas tus cargas. Cerrar el día con oración nos permite agradecer a Dios por lo bueno que recibimos, reconocer nuestras fallas y pedir perdón, dejar nuestras preocupaciones en sus manos, reafirmar nuestra confianza en su cuidado, dormir con el corazón en paz y sin temor. La oración no es solo hablar con Dios, es refugiarse en Él. Es decirle: aquí estoy, con mis miedos, mis errores, mis anhelos. Cuídame mientras duermo. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Daniel era un hombre fiel a Dios, y aunque vivía en una tierra extranjera, Babilonia, nunca dejó de orar. La Biblia dice que oraba 3 veces al día, y aunque no se menciona explícitamente que lo hacía justo antes de dormir, su constancia y disciplina nos dan una idea clara. Su día estaba guiado por la oración, incluyendo sin duda la noche. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aún sabiendo que podía ser condenado a muerte por seguir orando, Daniel no interrumpió su comunión con Dios. Luego fue echado al foso de los leones, pero Dios lo protegió mientras dormía rodeado de fieras. Así como Daniel oraba con regularidad, tú también puedes cerrar tu día con oración. Aunque haya amenazas, ansiedad o cansancio, Dios honra la fidelidad. Oración en la noche más oscura de Jesús. Era de noche. El cielo, cubierto de estrellas silenciosas, parecía ajeno al peso del momento. Las luces de Jerusalén titilaban a lo lejos, como si el mundo aún no supiera que algo eterno estaba por suceder. En un jardín al pie del Monte de los Olivos, llamado Getsemaní, Jesús entró con sus discípulos, pero su semblante era distinto. Aunque siempre había irradiado paz, esa noche su rostro reflejaba un peso profundo, una angustia que parecía rasgarle el alma. Jesús sentía la tristeza de lo que le iba a suceder. Su corazón dolía por sentir que no había hecho lo suficiente para salvar a la humanidad. Pero aún así, Jesús, el Hijo de Dios, sabía lo que venía: traición, juicio injusto, tortura
muerte en cruz. El Redentor de la humanidad, quien había sanado enfermos y perdonado pecadores, ahora estaba a punto de cargar con el pecado del mundo entero. Y en ese momento de oscuridad emocional, Él no corrió, no gritó, no se rebeló. Se arrodilló y oró. Mateo 26, 36, 37. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La noche fue testigo de una escena sagrada. Jesús se alejó un poco, se postró en tierra, y su alma derramó un clamor que aún resuena a través de los siglos. Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué honestidad tan humana, qué obediencia tan divina. Jesús no disimuló su miedo, lo confesó, no escondió su dolor, lo presentó, no negó su debilidad, la expuso delante del Padre. Y sin embargo, lo más poderoso fue su entrega. Volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Mateo 26, 40. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús estaba solo en su agonía. Los que habían prometido estar con Él hasta el final no pudieron mantenerse despiertos ni siquiera una hora. Aún así, Jesús no los reprendió con ira. Les recordó con ternura que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego volvió a orar. 1, 2, 3 veces, con el rostro bañado en sudor, que según Lucas era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Jesús perseveró en la oración. Su humanidad luchaba, su divinidad se afirmaba. En cada clamor se vaciaba a sí mismo, se rendía más y más. Y cuando terminó de orar, ya no estaba angustiado, estaba decidido. Había sido fortalecido por el Padre. Su oración no evitó la cruz, pero lo preparó para ella. Cuando llegues a tu Getsemaní, todos, en algún momento, llegamos a nuestro propio Getsemaní. Esos momentos donde la noche es larga, donde las decisiones son difíciles, donde la soledad pesa y el alma tiembla. Hay noches en que la almohada se moja con lágrimas y el corazón se quiebra en silencio. En esas horas oscuras, cuando nadie más entiende o acompaña, hay una opción: orar como Jesús oró. Él nos enseñó que la oración nocturna no es una rutina. Es una batalla espiritual, una entrega profunda, un refugio divino. En medio de la noche más dolorosa, Él nos dejó el ejemplo más luminoso. Cuando no sepas qué hacer, ora. Cuando tengas miedo, ora. Cuando estés solo, ora. Cuando te fallen los que más amas, ora. Cuando el alma te duela, ora. Y no una vez. Ora otra vez. Y otra más. Porque cada oración te acerca al corazón del Padre. Cada palabra dicha con sinceridad en la noche es recogida por el cielo. Cada lágrima es contada. Y cada rendición abre paso a una paz que no viene del mundo, sino de Dios. La oración como refugio nocturno. La oración no es solo hablar con Dios, es refugiarse en Él. Es decirle: aquí estoy, con mis miedos, mis errores, mis anhelos. Cuídame mientras duermo. Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oras antes de dormir,
no solo estás haciendo una práctica espiritual, estás invitando al Príncipe de Paz a cuidar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Estás declarando: Dios, tú estás al control. Yo descanso en ti. El poder sanador del descanso en Dios. Muchos de nosotros cargamos con culpas, heridas, ansiedades y temores. Es difícil dormir en paz cuando la mente no se detiene. Pero Dios no quiere que lleves esa carga. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta no es solo una invitación a descansar físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Dios desea restaurarte mientras duermes. En la noche, cuando tu cuerpo descansa, Él trabaja en lo profundo de tu ser. Sana lo que nadie ve. Fortalece lo que está débil. Habla suavemente a tu corazón. Y cuando despiertes, su misericordia estará renovada para ti. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Una oración para dormir en paz. Padre Celestial, gracias por este día que me diste, por cada momento vivido, por cada sonrisa, por cada enseñanza, incluso por los desafíos que enfrenté. Hoy, antes de dormir, quiero rendirme a ti. Entrego mis pensamientos, mis emociones, mis preocupaciones. Perdóname por mis errores, por mis palabras duras, por mis omisiones. Límpiame con tu gracia y renueva mi corazón. Te pido, Señor, que pongas paz. David y las noches del Salmo. David fue un hombre que entendió la importancia de orar de noche. Sus salmos están llenos de clamores en medio de la oscuridad. En Salmos 63:6 dice: Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. David sabía que la noche no es solo para dormir, es también para adorar, para pensar en Dios, para derramar el alma. En Salmos 4:8 escribió: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántas veces la noche nos sorprende con ansiedad, insomnio o preocupación? David nos recuerda que podemos entregar la noche a Dios. Él es refugio. Él guarda nuestros pensamientos. Él está despierto cuando tú duermes. Aplicación. Cuando te cueste dormir, habla con Dios. No es tiempo perdido, es tiempo santo. Daniel y las oraciones a escondidas. Daniel era un hombre de oración constante. 3 veces al día oraba mirando hacia Jerusalén. Aunque un decreto prohibió orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel no se detuvo. Y aunque la Biblia no menciona la hora exacta, muchos estudiosos concuerdan en que las oraciones incluían momentos nocturnos. ¿Te ha pasado que la noche llega y, en vez de descanso, sientes peso? Que en lugar de paz, te visita la preocupación. Que mientras todos duermen, tú luchas con pensamientos que no se callan, con decisiones que no se resuelven, con cargas que no desaparecen. Hoy quiero hablarte de un hombre que encontró en la noche no un enemigo, sino una oportunidad. Un hombre que cuando oscurecía no se rendía, sino que se arrodillaba. Su nombre es Daniel, y su vida nos enseña el poder transformador de la oración nocturna. Esta es una historia de valentía espiritual, de fe constante, de compromiso con Dios incluso cuando obedecer significaba arriesgarlo todo. Daniel no fue un héroe porque gritaba en las plazas, sino porque sus rodillas hablaban más fuerte que las leyes de los reyes. Hoy, juntos, vamos a viajar a través de su historia. No solo para admirar lo que hizo, sino para aprender cómo tú también puedes vivir una fe inquebrantable, que ora en la oscuridad, que resiste la presión y que vence con poder, incluso rodeado de leones.
Así que ponte cómodo, abre tu corazón, porque esta noche, como Daniel, tú también puedes acercarte a Dios con confianza, sabiendo que cuando tú oras, Él actúa. El contexto de Daniel: vivir en tierra extraña. Daniel no nació en Babilonia. Era un joven noble del reino de Judá, probablemente de familia real o muy educada, cuando fue llevado cautivo por el imperio babilónico. Fue arrancado de su tierra, de su cultura, de su lengua y de su templo. Pero aunque fue llevado a otra nación, su fe no fue exiliada con él. Desde joven, Daniel decidió no contaminarse con la cultura pagana del reino. Rechazó los manjares del rey, pidió comer solo legumbres y agua, y Dios lo bendijo con sabiduría y favor. Daniel 1:8. Pasaron los años, cambiaron los reyes, cayó Babilonia, surgió el imperio medo-persa, pero Daniel permaneció firme. Era respetado, sabio y tenía un espíritu superior. Tan así que el rey Darío pensó en ponerlo como jefe sobre todo el reino. Y ahí comenzó el problema. Los gobernadores y sátrapas del reino no soportaban ver a Daniel en tan alto lugar. Lo envidiaban, lo buscaban desacreditar, pero no podían encontrarle error ni corrupción. Entonces se les ocurrió una trampa: atacar su fe. Sabían que Daniel oraba todos los días, sin falta, y ahí encontraron su oportunidad. El decreto mortal y la fidelidad inquebrantable. Los enemigos de Daniel convencieron al rey Darío de firmar un decreto real. Durante 30 días, nadie podía orar a ningún dios o persona excepto al rey. Quien desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. Era una ley irreversible. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Se escondió? ¿Dejó de orar? ¿Se rindió al temor? No. Daniel, como siempre, subió a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén, se arrodilló y oró, como lo hacía 3 veces al día. Daniel 6:10. No lo hizo por rebeldía, no fue un acto teatral, fue una expresión constante de su comunión con Dios. Piensa en esto: Daniel tenía alrededor de 80 años. Ya no era un joven impetuoso, era un hombre mayor, con una vida de servicio, y aún así, la oración era una disciplina firme en su rutina. Él entendía que las leyes humanas no pueden silenciar la conexión espiritual con el cielo, que cuando la oscuridad se intensifica, es precisamente cuando más necesitamos orar. Y sí, lo atraparon. Los enemigos estaban esperando. Llevaron el caso al rey. Y aunque Darío se entristeció, no pudo anular la ley. Así que Daniel fue arrojado al foso de los leones. Una noche con leones hambrientos. Un anciano solo, en una cueva fría, sin testigos humanos, pero con Dios presente. La noche en el foso entre leones y ángeles. El foso se cerró. La piedra fue sellada. El rey regresó a su palacio, pero no pudo dormir. Estaba en ayuno, sin música, sin alegría. Daniel 6:18. Mientras tanto, en la oscuridad del foso, algo sobrenatural sucedía. Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No tocaron a Daniel, no lo devoraron, no lo hirieron. ¡Qué imagen tan poderosa! En el silencio de la noche, Daniel dormía con leones, pero no con miedo. Su espíritu estaba en paz, porque había orado, porque conocía a su Dios, porque la noche no la intimidaba, porque ya la había consagrado en oración. Aquí hay una verdad profunda. Las noches de oración preparan tu alma para las noches de prueba. Lo que haces en tu cuarto en secreto, Dios lo honra en público. Lo que cultivas en intimidad, Él lo manifiesta en milagros. La Biblia no dice si Daniel oró en el foso, pero tampoco dice que gritó ni que lloró. Solo dice que estuvo ileso, porque Dios honra a quienes lo honran. A la mañana siguiente, el rey corrió al foso. Gritó con voz triste: «Daniel,
siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios? Y Daniel respondió desde dentro: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. ¡Qué testimonio! ¡Qué fe! ¡Qué Dios! Y esa fidelidad no nació en una crisis, fue formada a lo largo de los años. Daniel no comenzó a orar cuando apareció el problema. Él ya oraba cuando no había amenazas y cuando llegó la oscuridad. La recompensa de la oración fiel. El rey mandó sacar a Daniel. No había herida alguna en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Daniel 6:23. Pero la historia no termina ahí. Los acusadores de Daniel fueron echados al foso y fueron devorados antes de tocar el suelo. Y luego, Darío proclamó un decreto en todo su reino: Temed y temblad ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. La historia de Daniel no es solo una historia antigua, es un espejo espiritual. Nos habla a nosotros, hoy, en nuestras propias noches. 1. La oración debe ser un hábito, no una emergencia. Daniel no improvisó. No oró solo por miedo. Su oración era parte de su día. Como respirar, como comer. Muchos solo oramos cuando estamos en crisis. Pero si hacemos de la oración un hábito, cuando llegue la crisis, ya estaremos preparados. 2. Ora aunque te cueste, aunque no tengas ganas. Habrá días en los que te duela el cuerpo, o estés cansado, o tengas 1000 cosas en la cabeza. Pero la oración no es una emoción, es una decisión. Daniel oró aunque sabía que le costaría la vida. ¿Y nosotros? ¿No podemos dedicarle 10 minutos antes de dormir? 3. La noche es un altar sagrado. Qué hermoso es terminar el día hablando con Dios. Cuando todo se apaga, cuando nadie nos interrumpe, ahí Él nos espera, como un padre amoroso que quiere escucharnos. La noche puede ser lugar de descanso o de batalla espiritual. Depende de ti. 4. La fidelidad tiene recompensa. Dios no siempre evita el foso, pero nunca te deja solo dentro de él. A veces permite la prueba, pero te acompaña en ella. Y después de la prueba, viene la recompensa. Daniel no solo salió ileso, fue más respetado aún. Su influencia creció, y Dios fue glorificado. ¿Qué foso estás enfrentando? Quizá tu foso de leones no tiene colmillos, pero sí tiene nombre: ansiedad, enfermedad, traición, desempleo, soledad. Quizá tu noche no tiene barrotes de hierro, pero tiene pensamientos que no te dejan dormir, o enemigos que no ves, pero que te rodean. ¿Qué puedes hacer? Lo mismo que Daniel. Arrodíllate. Ora. Confía. No necesitas ser fuerte, solo necesitas ser constante. No necesitas entender todo, solo necesitas mantener tu mirada en Dios. Recuerda, cuando tú oras, los cielos se abren y los leones se callan. ¿Te das cuenta? La oración de Daniel no solo lo salvó a él, también impactó a una nación. La fe silenciosa de un hombre trajo un testimonio público ante reyes y pueblos. Así de poderosa es la oración fiel. Y esa fidelidad no nació en una crisis, fue formada a lo largo de los años. Daniel no comenzó a orar cuando apareció el problema. Él ya oraba cuando no había amenazas. Y cuando llegó la oscuridad, su luz brilló más fuerte. Pablo y Silas. Una noche de alabanza en la cárcel. Hechos 16:25 nos cuenta que Pablo y Silas, luego de ser azotados y encarcelados injustamente, a medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios. Sí, a medianoche, en una celda, heridos, ellos oraban. ¿Y qué pasó? Un terremoto sacudió la cárcel, se abrieron las puertas y fueron libres. Pero más importante aún, el carcelero y su familia fueron salvos esa noche. La oración nocturna no solo cambia circunstancias, también cambia corazones. Porque mientras tú oras, Dios obra. Mientras tú cantas,
Él libera. Aplicación. No importa cuán oscura sea tu noche, alaba, ora, canta. Dios puede mover montañas en medio de la noche. Samuel. Un llamado en la noche. En primera de Samuel 3, leemos la historia del pequeño Samuel, que dormía en el templo cuando escuchó una voz. Samuel. Era Dios llamándolo. 3 veces lo llamó. Y finalmente, con la ayuda del sacerdote Elí, Samuel respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. La noche caía con suavidad sobre el santuario de Silo. Las estrellas comenzaban a perforar el manto oscuro del cielo, como diamantes esparcidos por la mano de Dios. El viento soplaba con delicadeza entre los lienzos del tabernáculo, llevando consigo los ecos antiguos de las oraciones de generaciones pasadas. En medio de aquel silencio sagrado, un niño se encontraba despierto, con los ojos abiertos al cielo invisible y el corazón encendido por una inquietud que no sabía nombrar. Samuel, aún joven, dormía cerca del arca del pacto. El aceite de la lámpara aún no se había agotado, y su luz oscilaba en sombras doradas sobre los muros del lugar santo. Pero esa noche no era como las otras. No había sueño en sus párpados, solo una vigilia expectante. Su alma, como el aceite de la lámpara, ardía con una llama tenue pero perseverante. El joven profeta no entendía del todo lo que ocurría en su interior, pero sí sabía orar. Había aprendido desde pequeño, bajo la guía de Elí, a dirigir su alma a Dios. Así, en medio del silencio, Samuel comenzó a orar, no con palabras memorizadas ni fórmulas repetidas, sino con el lenguaje sincero de un corazón que busca, que anhela, que se ofrece. Señor de los ejércitos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aquí estoy. No sé qué esperas de mí, pero tú me conoces. Desde el vientre de mi madre, tú me formaste. Ella me entregó a ti, y yo he crecido en tu casa. Mis manos han servido en tu altar, y mis ojos han contemplado el orden de tu morada. ¿Me llamas, Señor? ¿O es solo el murmullo del viento? ¿Es este ardor en mi pecho, tu voz o mi deseo? Samuel cerró los ojos. El eco de su propia oración parecía resonar en el tabernáculo, como si la misma estructura escuchara con atención. El muchacho no buscaba grandes visiones ni prodigios, solo deseaba ser fiel. Si quieres hablarme, Señor, aquí estoy. No soy sabio, ni fuerte, ni grande. Soy un niño, pero quiero escucharte. Enséñame a discernir tu voz entre todas las voces. Que no me confunda el ruido del mundo, ni la rutina de la costumbre. Hazme sensible a tu susurro, obediente a tu llamado, atento a tu presencia. La noche seguía su curso. Afuera, el mundo dormía. Dentro del santuario, Samuel seguía velando. Sus rodillas tocaban la tierra sagrada y sus manos estaban juntas, entrelazadas con fervor. Su mente recorría los recuerdos de las historias que había escuchado. El fuego que cayó del cielo con Elías, el mar que se abrió ante Moisés, la voz que habló con Abraham. ¿Sería posible que ese mismo Dios quisiera hablarle a él, un simple niño? Señor, a veces tengo miedo. No lo digo en voz alta, pero tú lo sabes. Miro a Elí, anciano y sabio, y me pregunto si algún día yo podré entenderte como él. Quiero servirte, pero temo fallarte. Temo no estar a la altura, pero también sé que tú miras el corazón y no la edad. Que tú escoges lo débil para confundir lo fuerte, lo pequeño para manifestar tu grandeza. Si me quieres, aquí estoy. Si me llamas, dime qué hacer. El silencio era profundo, pero no era vacío. Había en él una presencia, como si el mismo cielo se inclinara para escuchar.
Samuel respiró hondo, permitiendo que el aire del lugar santo llenara sus pulmones como una caricia divina. Estoy despierto, Señor, no solo con los ojos, sino con el alma. Abro mis oídos, abro mi espíritu. Quiero aprender a conocerte, no solo en los libros ni en las palabras de los ancianos, sino en lo profundo de mi corazón. Háblame, aunque sea en sueños. Tócame, aunque solo sea con tu silencio. Una pequeña brisa recorrió el tabernáculo, como una caricia en el rostro. Samuel la sintió como una respuesta, leve pero cierta. No era aún una voz, pero era una señal. Su fe no necesitaba más. Y así continuó, hora tras hora, sin cansancio, con una sed que no se saciaba. Samuel oraba con palabras, con suspiros, con pensamientos. Le hablaba a Dios como a un amigo invisible pero presente. Le ofrecía su vida, sus temores, sus sueños. No pedía riquezas ni gloria, solo dirección. No exigía respuestas, solo presencia. Y en eso encontraba descanso. Si callas, también te amaré. Si hablas, te seguiré. Si me pruebas, me aferraré a ti. Si me elevas, no olvidaré de dónde vengo. Si me usas, que no sea para mi gloria, sino para la tuya. El incienso del día anterior aún impregnaba el aire, mezclado con el aroma de los sacrificios y la madera antigua del tabernáculo. Samuel, sin notarlo, había empezado a llorar. No de tristeza, sino de una emoción profunda, una certeza íntima de estar siendo escuchado. Señor, no soy nada sin ti. Cada aliento que respiro es por tu misericordia. Cada latido de mi corazón te pertenece. Te entrego mi juventud, mi futuro, mis pasos inciertos. Haz conmigo lo que quieras. Que no busque mi voluntad, sino la tuya. Que no anhele mis planes, sino los tuyos. El tiempo parecía haberse detenido. Afuera, la luna giraba lentamente por el firmamento, pero dentro del santuario no existía más que ese momento sagrado. Samuel no sabía qué hora era, no le importaba. Lo único real era Dios, y el deseo ardiente de escucharle, aunque fuera en el silencio. Padre de los cielos, escudriña mi corazón. Líbrame del orgullo, del temor, de la vanidad. Hazme siervo, no por deber, sino por amor. Que cada día de mi vida sea una ofrenda viva para ti. Que mi boca proclame tu verdad, que mis pies sigan tus caminos, que mis manos hagan tu voluntad. La lámpara aún no se apagaba, la oración tampoco. El primer destello del alba comenzaba a colarse por las rendijas del tabernáculo. La lámpara de Dios aún ardía, aunque el aceite menguaba. La noche había sido larga, y Samuel seguía despierto, pero no estaba cansado. Su alma, sostenida por la oración, había encontrado un reposo que el sueño no podía ofrecer. En ese instante entre la noche y el día, el mundo parecía sostener la respiración. Fue entonces cuando lo oyó. Una voz, suave y clara, lo llamó por su nombre. Samuel. El muchacho se incorporó con sobresalto. Su corazón se agitó como las cortinas con la brisa. Miró a su alrededor, creyendo que era Elí quien lo llamaba. Se levantó de inmediato y fue al encuentro del sacerdote. «Aquí estoy», dijo con respeto. «¿Me llamaste?» Elí, medio dormido, lo miró con desconcierto. «Yo no te llamé, hijo mío», respondió con voz rasposa. «Vuelve a acostarte». Samuel obedeció, aunque su corazón latía con fuerza. Regresó a su lugar junto al arca, se recostó, pero ya no podía dormir. Cerró los ojos, atento. El silencio volvió a instalarse, pero era distinto. Parecía contener algo, o a alguien. Entonces, la voz regresó. Samuel. De nuevo se levantó, corrió hacia Elí y repitió: «Aquí estoy, ¿me llamaste?» Elí frunció el ceño.
Algo comenzó a despertarse también en su alma. No era la imaginación del niño. Había algo sagrado ocurriendo. No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Samuel regresó, pero esta vez con el corazón encendido. ¿Era posible? ¿Estaba oyendo la voz de Dios? ¿Se atrevería a creerlo? Una tercera vez la voz se dejó oír. Samuel. Esta vez, cuando llegó ante Elí, el anciano comprendió. Sus ojos, aunque cansados, brillaron con una chispa de reconocimiento. Recordó su juventud, las veces que Dios le habló en el pasado, las promesas, las advertencias. Miró al niño frente a él y supo. «Ve y acuéstate», dijo con solemnidad. «Y si te vuelve a llamar, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel asintió. Su corazón latía con una mezcla de temor y asombro. Regresó al santuario y se arrodilló junto al lecho. Ya no intentó dormir. Esperó. Y entonces, por cuarta vez, llegó la voz. Pero esta vez no fue solo un llamado. Fue una presencia. El Señor vino, se detuvo cerca y lo llamó como las veces anteriores. «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió, con el alma temblando y firme: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Oración nocturna. Señor, en el silencio de esta noche, me acerco a ti con el corazón abierto. Apago las luces del mundo para encender la lámpara de mi fe, y en la quietud que envuelve mi habitación, busco tu voz, que no grita, pero siempre habla. Aquí estoy, mi Dios, cansado de la jornada, pero sediento de tu presencia. No vengo con grandes palabras ni con discursos vacíos. Vengo con mi alma desnuda, tal como soy, porque sé que tú me ves más allá de lo que yo comprendo de mí mismo. Gracias por acompañarme en este día que termina. Gracias por las bendiciones evidentes y por las que pasaron desapercibidas. Por los momentos alegres y también por las pruebas, porque todo lo que permites tiene propósito eterno. Perdóname, Señor, si durante el día fallé en amarte con todo mi corazón, si ignoré tu voz o preferí mis caminos. Límpiame, restáurame. Esta noche quiero dormir en paz, no porque no haya problemas, sino porque tú estás en control de todo. Te entrego mis pensamientos, mis cargas, mis ansiedades. Me despojo de la armadura con la que enfrenté el mundo para descansar bajo tus alas. Enséñame a soltar lo que no puedo cambiar, a confiar en que lo que está fuera de mi alcance sigue dentro de tus planes. Cubre mi casa con tu paz, protege a quienes amo, y que mi descanso sea un acto de fe en ti, que nunca duermes. En el nombre de Jesús. Amén. Reflexión cristiana. El poder de orar de noche. El misterio del silencio. La noche como altar de intimidad. La noche tiene un poder simbólico profundo. Es el momento en que el bullicio del mundo se acalla. Los cuerpos se detienen y las almas pueden hablar con mayor claridad. En la oscuridad, nuestras máscaras caen. Cuando no hay nadie alrededor, cuando todo se apaga, queda lo más verdadero de nosotros. Y es ahí donde el acto de orar se vuelve especialmente íntimo, profundamente revelador. El Salmo 63:6 dice: «Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche». David sabía que la noche es un lugar sagrado para recordar a Dios. Muchos huimos de la noche por lo que representa: soledad, introspección, confrontación. Pero es en ese aparente vacío donde Dios susurra con mayor ternura. La noche no es solo para dormir, es también para adorar, para agradecer, para rendirse, para llorar y para confiar. Es un altar secreto donde las palabras adquieren un peso especial. Jesús y la oración nocturna. El modelo del Hijo. El ejemplo más impactante lo hallamos en Jesús. Marcos 1:35 relata: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto,
y allí oraba. Aunque se mencione que aún era de noche, el sentido profundo es que Jesús valoraba ese tiempo apartado de todo. En Lucas 6:12 vemos algo similar. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche. Jesús, el Hijo de Dios, se retiraba a orar en la noche. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ese espacio? Él, que no tenía pecado, que vivía en perfecta comunión con el Padre, aún así buscaba la intimidad nocturna. La noche nos aparta del ruido del día y nos enfrenta con lo que realmente somos: polvo y espíritu. La noche como espacio de lucha espiritual. No todo lo que ocurre en la noche es tierno. La noche también es escenario de batalla. El salmista dice en el Salmo 91:5: No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El enemigo opera en la oscuridad, pero Dios reina incluso allí. Cuando oramos en la noche, encendemos una antorcha espiritual. Reclamamos territorio. Nos volvemos centinelas, guardianes de nuestra casa, de nuestra mente, de nuestros sueños. En Génesis 32:24-30, Jacob lucha con Dios durante la noche. Esa lucha transforma su identidad. Ya no será el usurpador, sino Israel, el que lucha con Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos como Jacob? En la noche, con temor, con incertidumbre, sin saber lo que viene. Pero es allí donde Dios a veces aparece y nos marca para siempre. La oración nocturna como entrega total. Cuando oramos al final del día, hacemos un acto profundo de entrega. Reconocemos que hemos llegado hasta aquí no por nuestra fuerza, sino por gracia, que mañana no está en nuestras manos, que dormiremos sin saber si despertaremos, pero sabiendo que nuestra alma descansa en el Señor. Proverbios 3:24 dice: Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Hay algo hermoso en poder dormir sin miedo, en paz con Dios y con uno mismo. Esa paz viene de haber orado, de haber entregado todo. Nuestras fallas, nuestras victorias, nuestros pendientes, nuestros seres queridos. La oración nocturna es, en esencia, un te lo dejo todo, Señor. Vigilantes en la noche. El llamado a interceder. La noche no es solo tiempo para orar por uno mismo, también es tiempo para interceder. Hay quienes oran mientras otros duermen. Hay madres que velan en oración por sus hijos. Hay hombres y mujeres que se despiertan en la madrugada sin saber por qué, y entonces oran por los enfermos, por los que sufren, por los perdidos. El Espíritu los llama como centinelas espirituales. Isaías 62:6-7 dice: Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Dios llama a algunos a ser guardias espirituales en la noche. Si alguna vez sientes que no puedes dormir y el corazón se te inquieta, tal vez Dios te está despertando para orar, para clamar por otros. El consuelo en la noche. Dios no duerme. Una de las razones por las que orar en la noche es tan poderoso es que Dios nunca duerme. Salmo 121:4 lo afirma con fuerza. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras tú duermes, Dios vigila. Mientras tú descansas, Él sigue actuando. Saber esto trae consuelo. No estás solo en la oscuridad. Aun cuando nadie más te escuche, Él está ahí. En las lágrimas de insomnio, en las oraciones balbuceadas, en los suspiros del alma, Dios se acerca. El Salmo 42:8 dice: De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. La noche también tiene su música, y es el canto de la fidelidad divina. El hábito de orar de noche. Disciplina y deseo. Cultivar la oración nocturna puede ser un acto de disciplina, pero también de deseo. A veces habrá cansancio, pero en otras ocasiones habrá hambre espiritual. Es hermoso cerrar el día con oración, no como un deber, sino como una necesidad vital.
como el aire que se respira antes de dormir. Daniel oraba 3 veces al día, y aunque no se menciona que lo hacía en la noche, la idea es clara. Era constante. Nosotros podemos hacer de la noche nuestro momento sagrado, nuestra rutina de descanso espiritual. Un espacio que no sea negociable, donde Dios y tú se encuentran. Los salmos como guía para la oración nocturna. Muchos salmos nacieron en la noche, en cuevas, en campos, en persecuciones. Son perfectos para guiar la oración nocturna. Por ejemplo, Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmo 77:6. Me acordaré de mi cántico de noche, meditaré en mi corazón, y mi espíritu inquirirá. Leer estos salmos en voz alta antes de dormir tiene un efecto terapéutico para el alma. Nos conecta con generaciones de creyentes que también encontraron en la noche un lugar para clamar. El descanso como acto de fe. Dormir no es una pausa biológica solamente, es también un acto de fe. Creemos que mientras dormimos, Dios sigue sosteniendo todo. Por eso orar antes de dormir es afirmar: Señor, yo paro, pero tú no. Yo me desconecto, pero tú permaneces. El descanso no es una huida, es un acto de confianza. En Job 35:10 se hace una pregunta profunda. ¿Dónde está Dios mi Hacedor, que da cánticos en la noche? La respuesta es esta: está aquí, presente, actuando, cantando sobre nosotros, velando como un Padre amoroso. Noches largas y oración persistente. No todas las noches terminan bien. Hay noches de llanto, de ansiedad, de miedo. Pero aún en esas noches, la oración es ancla. No necesitamos oraciones largas o perfectas. A veces basta con decir: Señor, ayúdame. O repetir el nombre de Jesús como quien respira. Romanos 8:26 dice: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no podemos orar, Dios ora en nosotros. Él entiende nuestros silencios, el Espíritu como compañía en la noche. A veces sentimos que oramos solos en la oscuridad, pero no es así. Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros, aun cuando nadie más lo esté. En Juan 14:16-17 dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. En las noches difíciles, cuando parece que el alma se deshace, el Espíritu se vuelve nuestro intercesor, consuelo y guía. Es Él quien nos recuerda las promesas, quien pone canciones nuevas, quien trae paz que sobrepasa el entendimiento. Sueño, visión y revelación. Dios también habla de noche. La noche no es solo para descansar. A veces, Dios aprovecha ese momento para hablar. En la Biblia vemos ejemplos de visiones nocturnas. A José, el esposo de María, Dios le habló en sueños. Mateo 1:20. A Samuel, siendo niño, Dios lo llamó por la noche. 1 Samuel 3. A Pablo, en visión nocturna, se le pidió que fuera a Macedonia. Hechos 16:9. No todas las noches son iguales. Algunas traen silencio, otras sueños reveladores. Algunas traen consuelo, otras instrucciones. Si oramos con un corazón dispuesto, abrimos la puerta a que Dios hable incluso cuando nuestros ojos están cerrados. Oración por otros mientras ellos duermen. Una de las formas más profundas de amor cristiano es la intercesión. Y pocas cosas son tan conmovedoras como orar por alguien que duerme, especialmente si esa persona no sabe que estás clamando por ella. Padres que oran por sus hijos, esposas por sus esposos, amigos por amigos que sufren, pastores por su iglesia. Efesios 6:18 lo dice claramente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
La noche es ideal para esta clase de oración silenciosa, sincera, constante. Es una manera de sembrar bendición mientras el mundo duerme. En la noche también se canta. Hay noches en las que no solo se ora, se canta. Pablo y Silas, encarcelados, golpeados, encerrados en el calabozo, deciden orar y cantar a Dios en medio de la noche. Hechos 16:25 dice: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ese canto no fue solo expresión de fe, fue arma espiritual. Un terremoto sacudió el lugar, las puertas se abrieron y hubo conversión. La noche fue testigo de un milagro. Orar y cantar en la noche es una forma poderosa de declarar que, aunque haya oscuridad, hay luz en nosotros. Jesús vela mientras dormimos. Una de las escenas más tiernas del Evangelio está en Marcos 4:38-40, cuando Jesús duerme en la barca durante una tormenta. Los discípulos lo despiertan, llenos de miedo, y Él calma el mar. Pero el punto aquí es que Jesús estaba en la barca, estaba con ellos. Incluso si dormía, su presencia bastaba. Nosotros también podemos descansar tranquilos sabiendo que Jesús está en nuestra barca. Él no abandona en la noche. Él no huye cuando arrecia la tormenta. Si oramos antes de dormir, podemos confiar. Su presencia es nuestra calma, su poder nuestro escudo. La noche como escuela de fe. Hay cosas que solo se aprenden en la oscuridad. La fe, por ejemplo, crece cuando no vemos. Hebreos 11:1 lo afirma. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la noche no vemos, pero creemos. No sentimos, pero adoramos. No entendemos, pero confiamos. Orar en la noche desarrolla esta fe silenciosa pero firme. No siempre sentiremos emoción o consuelo inmediato, pero cada oración es un ladrillo en el muro de la confianza. Cada clamor, aunque parezca sin respuesta, sube como incienso ante Dios. Disciplina espiritual, un tiempo apartado para Dios. La oración nocturna no es siempre espontánea. Muchas veces requiere disciplina, decisión. Puede ser incómodo al principio, pero con el tiempo se vuelve un deleite. Daniel oraba 3 veces al día, incluso en tiempos de persecución. Su rutina de oración era inquebrantable. Lo mismo podemos cultivar nosotros. Tal vez comenzar con unos minutos antes de dormir, leyendo un salmo, agradeciendo por el día, entregando nuestras cargas. Con el tiempo, ese momento se vuelve un oasis. El alma empieza a desearlo, no como obligación, sino como cita sagrada. Cuando la noche es prolongada. A veces, la noche parece no acabar. Hay temporadas en la vida donde todo es oscuro, incierto. Enfermedades, pérdidas, crisis. En esos momentos, orar de noche no es una opción bonita, es una necesidad desesperada. El Salmo 35 nos recuerda: Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. La oración nocturna es entonces un faro, una manera de decir: aún en medio de este dolor, sigo creyendo. Aunque no entiendo, sigo confiando. Aunque lloro, sigo esperando. Es un acto de resistencia espiritual, no dejar que la oscuridad nos hunda, sino usarla como plataforma de fe. Preparación para un nuevo día. Orar antes de dormir también prepara el corazón para el día siguiente. Es como barrer el alma, limpiar el polvo del corazón. Nos ayuda a soltar, a cerrar bien el capítulo del día y despertar con un espíritu nuevo. Lamentaciones 3:22-23 nos lo recuerda. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios no empieza en la mañana, empieza en la noche, cuando descansamos sabiendo que Él ya está preparando lo que vendrá. Dormir orando es confiar en que Él ya va delante de nosotros. La oración silenciosa que Dios escucha. No todas las oraciones nocturnas deben ser habladas. Hay oraciones que se piensan, hay otras que se sienten. Incluso hay oraciones que son simplemente una presencia.
quedarse en silencio ante Dios, sin decir nada, solo estar, como María, que se sentaba a los pies de Jesús. Dios oye las palabras, pero también el silencio. Oye los suspiros, oye el cansancio, oye las lágrimas que nadie ve. Salmo 56:8 dice: Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Orar de noche no es un acto de perfección, sino de sinceridad. Los frutos de la oración nocturna. Quien ora de noche empieza a notar cambios profundos. El corazón se vuelve más sereno. La ansiedad disminuye. La conexión con Dios crece. Aumenta la sensibilidad espiritual. Se fortalece la resistencia a la tentación. Se desarrolla discernimiento. El alma se afina como un instrumento bien templado. Gálatas 6:9 dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Orar de noche puede parecer inútil a veces, pero produce fruto. No solo en nosotros, sino en quienes amamos. Dios actúa en lo secreto. Orar de noche, dormir en paz. El ciclo termina con descanso, no solo físico, sino espiritual. Como dice el Salmo 4:8, En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La oración nocturna no es un trámite, es una rendición, un acto de amor, un suspiro del alma. Y así, poco a poco, noche tras noche, la oración se convierte en una liturgia sagrada, un encuentro íntimo, un lugar de refugio, un espacio donde el alma encuentra su verdadero hogar.